La investigación que voy a presentar consiste en un análisis sobre el framing en el ciberperiodismo para comunicar el cambio climático. Concretamente, esta investigación ha consistido en un análisis del caso de la página web eitb.eus. A modo de introducción, partimos de la premisa de que los años 2018 y 2019 han marcado un punto de inflexión en la percepción científica, social y comunicativa del cambio climático. Respecto a la percepción científica, por ejemplo, podemos destacar el informe Global Warming of 1.5 degrees del IPCC, que expone la necesidad de cambios rápidos, profundos y sin precedentes para poder lograr el objetivo del Acuerdo de París de no alcanzar un aumento de la temperatura superior a 1,5 grados. Respecto a la percepción social del cambio climático, podemos observar en estadísticas como el CIS o el Sociómetro Vasco que la preocupación ciudadana por el medio ambiente ha aumentado considerablemente en el año 2020. Y respecto a la percepción comunicativa del cambio climático, vamos a destacar en este caso el decálogo de recomendaciones para informar sobre el cambio climático que fue publicado por la Fundación Ecología y Desarrollo en 2019. Este decálogo obtuvo una gran repercusión, siendo suscrito por más de 70 medios públicos y privados de toda España. A modo de estado de la cuestión, comentar que se han ido observando conclusiones muy similares que destacan en suma 5 problemas principales en la cobertura mediática del cambio climático. Se trata de una cobertura irregular y discontinua, supeditada a menudo a los valores de noticiabilidad de los acontecimientos. Es además una cobertura desvinculada de los avances científicos y sociales y que prefiere centrarse en encuadres de tipo político o económico. Destacamos también el concepto de opacidad inducida acuñado por Bernardo Díaz Nosti, que lo que quiere decir es que a menudo, debido a los criterios que los medios de comunicación tienen respecto a la imparcialidad y a la objetividad, terminan por dar voz por igual tanto a detractores como a defensores del cambio climático, y esto afectaría directamente al derecho a la información de la ciudadanía, ya que el cambio climático es un hecho científicamente contrastado. Se observa también cierta dificultad para comunicar la incertidumbre y la probabilidad que existen dentro de la ciencia, ya que a menudo los medios de comunicación optan por verdades más fácilmente comunicables. Y de modo más específico se observa también una bajísima presencia de terminología específica sobre el cambio climático. De este modo, los objetivos que se han buscado en esta investigación han sido, en primer lugar, analizar los frames o encuadres empleados por EITB en su cobertura del cambio climático, y en segundo lugar, comprobar si el ritmo de publicación de piezas sobre el cambio climático ha sido sostenido en el tiempo en el caso de la web de eitb.eus o si por el contrario ha estado también supeditado a acontecimientos relevantes o noticiables. Como muestra, se han escogido todas las piezas publicadas en eitb.eus que estaban clasificadas bajo el tag o etiqueta cambio climático. Este tag es el más general y extendido. Se ha observado que todas las noticias web que aparecen catalogadas, por ejemplo, como emergencia climática, finalmente acaban redirigiendo a la etiqueta cambio climático, así que se ha escogido esta como criterio. Como muestra, se han escogido todas las piezas publicadas desde el 1 de enero de 2013, que es el año de la creación de la página web, hasta el 30 de junio de 2020, quedando así la muestra compuesta por un total de 734 piezas en las que se incluyen formatos muy diversos. Se encuentran piezas de texto, vídeo, incluso podcast. Y sobre estas piezas lo que se ha hecho ha sido hacer un análisis de contenido de vertiente tanto cualitativa como cuantitativa. Como resultados, se destaca aquí, por ejemplo, el número de piezas sobre cambio climático publicadas en eitb.eus. Aquí podemos ver cómo la comunicación que EITB hace del cambio climático no es continua. Se observa un gran pico en la comunicación en el año 2019. Este año es el año en el que se celebra la conferencia Change the Change, que nombrábamos al principio, en la que se publicaba este decálogo de recomendaciones, y también la COP25, que se celebró en Madrid. Es decir, aquí sí que podríamos concluir que en el caso de EITB, su comunicación del cambio climático está supeditada a hechos noticiables, en este caso la COP25 y la conferencia Change the Change. Destacamos también la evolución de los frames generales en eitb.eus. En esta figura podemos ver cómo aumentan los frames de carácter social y científico a lo largo de los años, en detrimento de los frames políticos y económicos, que no han experimentado tal aumento. Por ejemplo, en el año 2019, el año de mayor cobertura del cambio climático
en ITV.eus se han observado frames de carácter social en 137 piezas, de carácter científico en 85 piezas, de carácter político en 53 piezas y de carácter económico únicamente en 6 piezas. Hemos destacado también una relación de frames específicos presentes en ITV.eus. Bueno, de estos frames podemos destacar, por ejemplo, el aumento de temperatura como el principal fenómeno extremo que se vincula al cambio climático, que aparece en un 32,9% de la muestra, o el frames emisiones como principal causa del cambio climático, en un 23,6% de las piezas. El frame abordaje del cambio climático desde las soluciones también es importante, ya que aparece en un 22,7% de la muestra, seguido de uso del transporte público como principal aportación de la ciudadanía, en un 7,4% de las piezas. Con estos datos hemos podido elaborar algunas conclusiones que vamos a traer aquí por medio del decálogo de recomendaciones que os comentaba al principio. Destacando algunos puntos de este decálogo, por ejemplo, podemos ver el primer punto que propone promover la frecuencia y la continuidad de información sobre el cambio climático de calidad. Como hemos podido observar en la anterior figura, podemos concluir que EITB no cumple este punto del decálogo, es decir, EITB no cuenta con una comunicación continua del cambio climático, sino que su comunicación se supedita, como hemos venido diciendo, a los valores de noticiabilidad de los acontecimientos. El segundo punto del decálogo lo que propone es incidir no solo en los impactos del cambio climático, sino también en las causas y las soluciones. Aquí hemos de decir que se ha detectado una importante presencia de fragmentos referentes a soluciones para el cambio climático en EITB.eus. Y además dentro de estas soluciones se han encontrado muchas propuestas diferentes, es decir, EITB propone muchas soluciones diferentes para el cambio climático en las noticias de su página web, lo cual cabe decir que es un aspecto positivo para la cadena. Destacamos también el cuarto punto del decálogo, que propone conectar el fenómeno del cambio climático con realidades cercanas en el espacio y en el tiempo, para demostrar así que el cambio climático no es futuro, sino presente. En este punto hemos observado que EITB sí que se diferencia de otros medios de comunicación por su mayor inclusión de frames de carácter social y científico. Esto podría conseguir un mayor engagement con su audiencia y por tanto cabría decir que es otro aspecto positivo para la cadena. Por último, vamos a destacar el noveno punto del decálogo, que propone conectar el cambio climático con los fenómenos meteorológicos extremos. Hemos visto antes la presencia del frame específico aumento de temperatura como principal fenómeno extremo vinculado al cambio climático, que recordemos que aparecía en un 32,9% de las piezas. La concienciación sobre este aspecto es esencial y en este caso ITV sí que lo hace, es decir, conecta el cambio climático con los aumentos extremos de temperatura. Podríamos decir también que ITV obvia otros fenómenos meteorológicos extremos que también pueden estar vinculados con el cambio climático, es decir, aportar aquí por parte de la cadena una mayor variedad de fenómenos extremos también podría estar bien para concienciar sobre el cambio climático. Así que a modo de conclusión podríamos decir que EITB cuenta con muchos aspectos positivos respecto a su comunicación climática, como es la inclusión de frames de carácter social y de carácter científico, aunque también hemos de decir que hay aún algunos aspectos que mejorar, como la ausencia de una comunicación continua del cambio climático. Y bueno, más o menos esta sería la investigación. Si tenéis alguna duda, no dudéis en escribirme o en preguntarme. Muchas gracias.